Nunca imaginé que un simple cambio en el vecindario pudiera alterar tanto mi rutina. Vivo sola en mi casa desde hace años, y mi vida transcurría tranquila, casi predecible. Me levantaba, tomaba café en mi terraza, saludaba a los vecinos habituales y regresaba a mis cosas. Pero aquel día algo cambió. Vi por primera vez al nuevo dueño de la casa de al lado. Un hombre de unos 35 años, elegante, seguro de sí mismo, con una sonrisa que parecía conocer secretos que yo ignoraba. Se presentó con una cordialidad sencilla, pero había algo en su mirada que me hizo sentir una especie de electricidad incómoda, pero al mismo tiempo fascinante. No sé si era su forma de hablar, o la manera en que movía las manos mientras contaba algo trivial, pero algo dentro de mí se removió. No pasó mucho tiempo antes de que me invitara a su casa. Vamos a charlar un rato, dijo con esa sonrisa que aún no puedo borrar de mi mente. Dudé por un instante, recordando todas las historias que me contaron sobre prudencia y cautela, pero algo en mi intuición me decía que debía ir. Y fui. Al cruzar su puerta, el ambiente era cálido, acogedor, con una luz suave que parecía diseñada para relajar. Me ofreció asiento, y mientras conversábamos, sentí como el tiempo parecía estirarse y comprimir al mismo tiempo. Cada palabra, cada gesto, tenía una carga que me hacía consciente de mi propia vulnerabilidad, pero de una manera extrañamente agradable. No hablamos de grandes cosas, al principio. La conversación fluyó entre trivialidades, recuerdos de la infancia y risas suaves que llenaban el silencio. Pero había momentos en que nuestras miradas se encontraban y parecían quedarse allí un segundo demasiado largo. No podía evitarlo, mi corazón latía con fuerza, y sentía un calor inesperado que subía desde mis manos hasta mi rostro. En un instante, me ofreció algo de beber, y mientras tomaba el vaso, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un roce breve, casi inocente, pero suficiente para que ambos lo notáramos. Nos miramos, y la tensión que hasta ese momento había sido sutil, de repente se hizo tangible, casi palpable. Un silencio cómodo y extraño se instaló entre nosotros, lleno de promesas no dichas. La noche cayó más rápido de lo que esperaba. Él se levantó para encender algunas luces suaves y poner música tranquila. Todo parecía un escenario que había imaginado en sueños, y sin darme cuenta, me sentía cada vez más cómoda, más segura de que podía quedarme. No hubo palabras que anunciaran la decisión, simplemente sentí que el momento había llegado. Lo que siguió fue inevitable. La cercanía, la calidez de su presencia, los gestos que se hicieron más lentos y significativos. Todo estaba envuelto en una sensación de descubrimiento mutuo, de curiosidad compartida que nos llevó más allá de lo que cualquiera podría llamar simplemente amistad. Y así, sin pensar demasiado, me quedé a pasar la noche allí. Una noche que prometía cambiar algo en nosotros, algo que aún no podía nombrar del todo, pero que sentía en cada respiración, en cada mirada prolongada. La noche avanzaba y con ella se intensificaba una sensación que no había experimentado antes. Estábamos cerca, demasiado cerca, pero no había necesidad de palabras. Cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento parecía comunicar más que cualquier conversación. Sentí como su presencia llenaba la habitación, como su voz, baja y calmada, me envolvía en una especie de burbuja donde no existía el mundo exterior. Nos sentamos en el sofá, y aunque al principio hablábamos de cosas simples, pronto nuestras manos comenzaron a encontrarse con naturalidad, explorando la cercanía que ambos deseábamos. No hubo prisa, cada instante parecía prolongarse, y cada roce se convertía en un pequeño descubrimiento. Mi corazón latía rápido, y una mezcla de nervios y emoción me recorría de pies a cabeza. No era solo atracción física, había algo más, algo profundo que nos conectaba en silencio. En un momento, él me ofreció recostarme junto a él. Lo hice sin dudar, y fue como si el tiempo se detuviera. Sentir su cercanía, el calor de su cuerpo, la suavidad de su piel al contacto, despertó en mí emociones que nunca había reconocido con tanta claridad. Era una combinación de confianza y curiosidad, de deseo y ternura que se entrelazaban de manera casi perfecta. Hablábamos poco, porque no hacía falta. Cada gesto decía lo que las palabras no podían expresar. Sus manos recorrían mi espalda suavemente, y yo respondía de la misma manera, dejando que cada contacto nos guiara. Había un respeto implícito,
un cuidado silencioso que hacía que todo se sintiera natural, inevitable y hermoso a la vez. A medida que la noche se hacía más profunda, la luz tenue de la habitación creaba sombras suaves que parecían bailar alrededor nuestro. Me sentí protegida, deseada, comprendida. La experiencia no era solo física, era una conexión que trascendía lo evidente, un juego de confianza y entrega mutua que nos permitió explorar algo más íntimo sin necesidad de palabras. No había planes, ni promesas explícitas, solo la certeza de que estábamos allí, juntos, descubriendo algo único. Sentí que todo lo que había imaginado sobre la cercanía con alguien, sobre la intimidad compartida, se condensaba en ese instante. Y cuando finalmente el cansancio nos alcanzó, permanecimos abrazados, escuchando la respiración del otro, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, sentí una mezcla de sorpresa y satisfacción. Nunca pensé que una noche podría contener tantas emociones, tantas sensaciones y tantas posibilidades. Él se levantó primero, y yo lo observé, aún acurrucada, pensando en lo inesperado que había sido todo. No hubo necesidad de palabras, nuestras miradas lo dijeron todo. Esa noche no solo fue un encuentro casual, fue un comienzo. Un comienzo lleno de promesas implícitas, de curiosidad compartida, de una conexión que ambos sabíamos que no desaparecería con la luz del día. Mientras regresaba a mi casa al amanecer, sentí que algo dentro de mí había despertado, algo que estaba ansiosa por explorar más. Algo que prometía historias aún más sorprendentes en los días por venir. Los días siguientes fueron extraños y al mismo tiempo emocionantes. Nos veíamos a ratos, cruzándonos en el jardín, compartiendo sonrisas que decían más que cualquier palabra. Había algo en la rutina que ahora parecía cargada de anticipación, como si cada encuentro pudiera convertirse en otra noche llena de descubrimientos, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta. Recuerdo un día en que me invitó nuevamente a su casa. Entré con la sensación de familiaridad mezclada con nervios, y al instante nos reímos de lo obvio, la tensión que seguía viva entre nosotros, aunque ahora más sutil, más segura. Nos sentamos, conversamos y, de manera natural, nuestros gestos retomaron la conversación donde la habíamos dejado. Era un lenguaje que solo nosotros entendíamos, miradas prolongadas, roces casuales que no eran casuales en absoluto, silencios que hablaban más que frases enteras. Al caer la noche, algo cambió. No había prisas ni expectativas, solo la certeza de que deseábamos compartir tiempo juntos. Esa cercanía se volvió más profunda, más significativa. Sentí como nos descubríamos mutuamente no solo con el cuerpo, sino con la mente y el corazón. Cada risa, cada comentario, cada gesto tenía un peso, un significado que nos unía más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cuando finalmente nos dejamos llevar de nuevo por la intimidad, fue diferente. Ya no había duda, ya no había incertidumbre, había confianza y complicidad. Cada movimiento estaba lleno de cuidado, de atención, de esa magia que solo surge cuando dos personas sienten que han encontrado algo único en la otra. Esa noche nos permitió comprender que lo que comenzó como curiosidad y deseo podía transformarse en algo más profundo, en algo que trascendía la pasión momentánea. Al amanecer, nos recostamos juntos, escuchando la respiración del otro, sintiendo la calidez compartida. El silencio era cómodo, lleno de promesas tácitas y de una complicidad que no necesitaba palabras. Sabía que algo había cambiado definitivamente en nuestras vidas. La rutina que antes parecía monótona ahora estaba llena de posibilidades, de momentos que esperábamos con anticipación y de esa conexión que nos hacía sentir vivos. Al salir de su casa esa mañana, sentí un vértigo dulce, la certeza de que nuestras historias apenas comenzaban, de que cada encuentro podría llevarnos más lejos. De que lo inesperado podía volverse parte de nuestra vida cotidiana. Nunca pensé que un simple vecino pudiera convertirse en alguien tan importante, en alguien que despertara emociones y deseos que habían permanecido dormidos por tanto tiempo. Y mientras caminaba hacia mi casa, con la brisa fresca acariciando mi rostro, no pude evitar sonreír. Sabía que esta historia no tenía final todavía. Era solo el principio de algo lleno de promesas, de curiosidad compartida y de ese tipo de conexión que, aunque silenciosa, habla más fuerte que cualquier palabra. Sabía que, de alguna manera,
nuestras vidas habían cambiado para siempre. Y que lo que había comenzado como un simple encuentro casual se transformaría en recuerdos que recordaríamos con una mezcla de asombro y satisfacción durante mucho tiempo.